Bueno, espero que hayáis disfrutado de un excelente café y de una maravillosa vista de la bahía y de la playa de La Concha. Y como vamos acumulando un poquito de retraso, si os parece bien, aunque se vayan incorporando nuevas personas, comenzamos la mesa número 3 sobre los retos de la imagen y su aportación al progreso y al desarrollo de los sistemas sanitarios. En primer lugar, mi nombre es Ignacio López y yo soy patrono de la Fundación Signo. Quería hablar 3 palabras sobre la Fundación Signo. Agradecer la iniciativa a la Universidad del País Vasco y especialmente a Marisa Merino por la bravura y la energía que pone en estos eventos. La Fundación Signo es una entidad sin ánimo de lucro que se creó en 1999 para fomentar iniciativas de desarrollo de conocimiento y proyectos relacionados con la mejora de la gestión sanitaria. Es una organización multidisciplinaria con una cultura de innovación y que busca mantener unos valores de respeto a los derechos de las personas, la independencia de opinión, la honestidad y el trabajo colaborativo. Las actividades fundamentalmente que hacemos ahora mismo son unos premios Profesor Barea que se dan en el Palacio de Congresos. Yo creo que son de los pocos que no discuten los grupos políticos porque todo el mundo lo apoya, sobre diferentes iniciativas de salud integrada, evaluación de resultados en salud, gestión clínica e innovación. Os animo a los innovadores que estéis aquí a presentaros en la convocatoria del próximo año. Hacemos talleres, dentro de un par de meses haremos un taller sobre la medida y desarrollo de resultados en salud y hacemos unas jornadas bienales que es el punto de encuentro de muchos profesionales multidisciplinares. Por tanto, desde la Fundación Signo agradecemos esta oportunidad de compartir este ratito con vosotros. Pasamos directamente a la mesa número 3, imagen. Y la imagen, a muchos de vosotros, cuando hablamos de imagen en salud, hablamos de imagen médica, imagen de rayos X, resonancias. No vamos a hablar nada de esto. Vamos a hablar de otro concepto, de otra dimensión, otra forma de plantear la imagen, como en casos prácticos que nos van a presentar 3 ponentes que tengo a mi alrededor. Presentaré a cada ponente, tendrán 20 minutos escasos para presentarlo y al final haremos alguna pregunta específica y que me gustaría crear un cierto debate del tiempo que nos quede. En primer lugar, tenemos a Jorge López Benito, que es, resumiendo como me decía él, es un pionero porque lleva 10 años desarrollando aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada cuando nadie hablaba de esto. Es un emprendedor porque ha creado ya 3 startups, entre ellas es CEO de Creativitic, que es una compañía basada en Bilbao y en Logroño y que se creó en 2011. Es un divulgador porque es coautor de varios libros y ha hecho bastantes publicaciones. Es un formador porque es tutor de trabajos y da cursos en el Máster de Innovación Educativa de la Universidad de La Rioja. Y es un colaborador porque trabaja con la Comisión Europea y con algunas iniciativas europeas como evaluador de proyectos. Por tanto, Jorge, tienes exactamente 18 minutos. Bueno, buenos días. Y voy a hablar y voy a intentar ir rápido porque he querido traer muchas imágenes visuales para que se pueda ver, más que meter una chapa. Y poner contexto a todas estas nuevas tecnologías, la realidad aumentada, la realidad virtual, ¿vale? Que ahora hoy en día tienen bastante demanda, se conocen, no hace falta hablar del Pokémon GO, no hace falta hablar de las Google Glass, no hace falta hablar de cosas que han ido pasando a lo largo de los años que ha hecho que nos llegue a todos nosotros qué es aquello de la realidad aumentada o la realidad virtual, pero hace unos 10 años, aunque no eran nuevas, sí eran nuevas en cuanto a la aplicación y era un momento en el que bueno, pues la gente desconocía las posibilidades que había e incluso desconocía aquello que podías hacer con estos sistemas y el cómo los aplicamos a la salud. Bueno, a lo largo por poner un poco de contexto, a lo largo de nuestra historia relativamente reciente ha habido unos cambios que nos han marcado un antes y un después. Si nos vamos a hace poco más de 500 años, la imprenta. La imprenta marcó en la humanidad un antes y un después a la hora de, bueno, pues la publicación de la lectura, la escritura, la publicación del libro, el poder, la divulgación, antes de, pues teníamos a los monjes ahí, ¿no?, escribiendo y copiando cosillas. Nos tenemos que ir muy adelante, pasando, revoluciones industriales y demás, pero algo que cambió también la forma en la que actualmente trabajamos
cerca de 50 años, ¿vale? Pues tenemos ahí a 3 de los muchos padres o pioneros de Internet, Pinsurf y compañía, que crearon eso que ahora no podemos vivir sin ello. Si la apagamos, ¿no? Casi todo lo que hacemos no sabemos ir sin tener que estar todo el día atados a Internet, pero nos cambió la forma de aquello, ¿no? El teléfono de la ruedita, el fax, me voy de vacaciones y no digo nada a nadie. Y desde los principios todos hemos sido visuales. El apoyo desde el comienzo de la humanidad, desde que estábamos en los comienzos hasta hoy, el apoyo visual es el que nos ha movido y a través del cual realmente hemos evolucionado y, bueno, en cualquiera de las artes han llegado hasta el día de hoy, que también es la imagen y el tópico de la imagen vale mal que 1000 palabras, es real a la hora de quedarte con un concepto de aprender o de aprender algo. Y este es el nuevo cambio. Estamos viendo un cambio en cómo interactuamos con la información. Ayer se ha hablado de datos, se ha hablado de información, se habla de inteligencia artificial para poder seleccionar cierto tipo de conductas y poder representar acciones al respecto, pero hemos ido evolucionando en cómo pasamos del ratón, las pantallas táctiles, el móvil, y vamos a llegar a un lugar en el que estas tecnologías son una nueva interfaz de usuario para interactuar y visualizar los datos. ¿Y cómo nos afecta esto? ¿Cómo está revolucionando el ámbito de la salud? Estos son nuestros usuarios. Realmente hoy nuestros usuarios, hablamos de muchos temas tecnológicos, pero cuando bajamos a quién es el usuario, son personas que ya están habituadas desde el primer día a trabajar y son digitales. Hablamos de la digitalización, de la transformación digital de todas las entidades, pero nuestros usuarios son digitales de base. Y cualquiera de los temas que hablamos, ellos son usuarios de esos temas. Entonces no les va a resultar extraño enfrentarse o trabajar con ellos, porque ya los usan, han nacido con ellos. Y muy rápido, para poner el contexto de qué es todo esto que hablo, realidad virtual aumentada y mixta, antes de poner los ejemplos, voy a diferenciarlos para que los que un poco estéis en el tema, pero no os ubicáis, sepáis de qué hablo. La realidad virtual es aquella tecnología que a través de unas gafas inmersivas, en las que veo un mundo real, pero no el que estoy viviendo, pero la experiencia que vivo es real, incluso el cerebro queda engañado y tu punto de gravedad, tu forma de poder, bueno, te caes. O sea, la sensación de que estás en el alto de una montaña es tan real que tienes la sensación de ansiedad de que estás en el alto de una montaña. Entonces, todas las experiencias que son inmersivas son las que se diferencian a través de la realidad virtual. La realidad aumentada es aquella que en el mundo en el que estamos, y eso con los móviles seguro que lo ubicáis, me pongo un selfie, me pongo un sombrero, me pongo algo en la cara, todas estas aplicaciones de las redes sociales en las que te puedes hacer fotitos con cosas que te reconocen la cara, ¿vale? Pues eso, interactuar con los elementos virtuales, pero en nuestro entorno real. Ver información que en lugar de tener que estar mirando una pantalla, directamente podemos acceder a ella en la acción que estamos haciendo, sin interferir en lo que hacemos. Y por último, el concepto de la realidad mixta, que es esa misma realidad aumentada, pero a través de la cual ya interactuamos realmente varias personas con los objetos virtuales como si fueran reales. Y lo llevamos a un contexto en el que todos vemos, esto es un ejemplo real, son un sistema de gafas de Microsoft, podríamos tener aquí cualquier tipo de elemento y todos desde nuestras posiciones con esas gafas las veríamos como si fuera real, como si estaría impreso en 3D, pero no está, y podríamos interactuar. Yo podría coger un objeto y dártelo, tú lo recoges y tú lo colocas en otro sitio. No notaríamos nada, que podría ser si llevásemos cierto tipo de elementos encima, pero realmente, visualmente, estaríamos trabajando con elementos que no existen. Esto a nivel de cognitivo, a nivel de aprendizaje y a nivel de formación, por ejemplo, revoluciona y acelera exponencialmente lo que es simplemente aprender de forma tradicional. Y ya entrando un poco en la materia de los ejemplos, me vuelvo a retrotraer. Esto sería un aula probablemente del siglo pasado, ¿no? A principios del siglo, no sé la época, pero por las vestimentas, pero bueno, sería la forma de aprender que también, bueno, en ciertas universidades, los que hemos ido hace unos años, las ágoras en las que al final veías, yo no soy médico, ¿vale? Soy tecnólogo, soy de tecnología, pero era similar. Esto podría ser un quirófano de los años 80, los años 90, en el que podrías estar haciendo una sesión de telemedicina, grabando una sesión y colaborando a través de la grabación y de las pantallas con otro lugar que puede estar guiando o la gente puede estar siguiendo la sesión. Esto es un quirófano más actual y real, en el que ya se empiezan a incorporar nuevas cámaras. Cámaras 360, la GoPro, que mucha gente utilizamos para ir de vacaciones, incluso si me voy al mar, ¿no? Plaf, te metes ahí, qué guay, te sales. Eso ya lo llevas dentro de un quirófano, las nuevas tecnologías se han monitorizado, el hecho de acceder a la propia realidad aumentada para visualizar información, bueno, pues esto ya es real. Luego veremos casos más cercanos en los que realmente se está aplicando. Y cuando entramos en el mundo 360,
en las cámaras que nos graban todo el 360 en vídeo, bueno, pues ya podemos empezar a tener esa sensación muy real, pero encima inmersiva. Si yo pongo una cámara 360 en lugar de ese cañón o proyector que tenemos ahí, una persona que nos estaría viendo en el streaming, en lugar de ver simplemente lo que la cámara está apuntando al streaming y está visualizando, que será este panel mientras estamos hablando, él podría elegir esa cámara y ver cualquier ángulo, cualquier momento. Si estoy con unas gafas de realidad virtual, podría estar viendo cualquier zona, y si estoy dentro de un quirófano, podría estar atento a lo que está haciendo un especialista en la parte de la anestesia, en la parte de la enfermería, en la parte del médico, es decir, puedo mirar a cualquier lugar, como estaría haciendo ahora realmente. Una secuencia de imágenes de qué es todo esto aplicado al mundo de la salud. Si hablamos de realidad virtual, en la reconstrucción y en la simulación, la visualización o generación de cualquiera de los elementos virtuales, pues generamos un quirófano para aprendizaje, para hacer simulación, me pongo las gafas, puedo llevarlo a cualquier acción de aprendizaje. Si nos vamos a la parte de realidad aumentada, antes de que los dispositivos de gafas estarían asequibles para poder trabajar con ellos, podías incorporar los dispositivos móviles o los tablets, a través de su cámara reconocen lo que estamos visualizando y apuntando, y sobre él superponen en tiempo real la imagen adecuada al lugar en el que estamos actuando. Y eso se puede llevar a una acción operatoria. En el caso de conjugar ambas, la parte para mi izquierda es realidad virtual, en el que, como he dicho, veis ahí a la persona con sus gafas, está en una simulación, es lo que estaría viendo dentro de su sistema, y está practicando en, por ejemplo, bueno, pues, sin entrar en los detalles, ¿no? Pero bueno, ahí en la operación de cómo estaría realizando esa intervención. Pero si solo transfiero a que la persona de este lado, el médico de aquí, en lugar de llevar unas gafas de realidad virtual, lleva unas gafas de realidad aumentada, realmente eso ya no es una simulación, es el paciente en la operación real, sobre la cual estamos incorporando la imagen, pues, del TAC, de la segmentación, la preparación que me he hecho, real de este paciente, sobreimpresionada sobre el lugar que voy a intervenir, de forma que estoy realizando esa intervención guiada. Aquí luego hay unos gaps de hasta dónde llegan ahí los dispositivos frente a lo que realmente vemos en una presentación y a lo que realmente vamos avanzando. No es lo mismo a veces la noticia que vemos de algo que se ha hecho, a cuando bajamos a mi parte dices, eso realmente todavía no es así, aunque es prácticamente así, donde estamos avanzando los dispositivos. Eso sí, un dispositivo de estos, en un año, literalmente hablando, se ha quedado obsoleto. Es decir, haces un proyecto y esa gafa, por decirlo así, el año siguiente, el modelo siguiente, es mucho más nuevo. Nosotros mismamente, un proyecto del año pasado, que voy a hablar de él, en Biocruces Vizcaya, el modelo de gafa que se utilizó, ahora es, técnicamente hablando, para nosotros sería un pisapapeles. Sin embargo, sigue teniendo su coste, sirve, y puede utilizarse. Pero, ¿qué pasa? Que la nueva generación, que ha salido un año después, te permite unas capacidades de sensores que llegas mucho más allí, ¿vale? Entonces, estamos viviendo, como ese nacimiento de Internet y el cambio que nos dio, estamos viviendo el cambio de todos estos dispositivos que no solo son para la salud. La mayoría de vosotros, sin saberlo, los utilizáis, como he dicho, en los dispositivos móviles y hacéis realidad aumentada en muchas acciones y cada día más en la vida cotidiana. Bueno, pues simplemente por pasar ejemplos, en este caso, mientras la intervención está siendo realizada, uno de los especialistas médicos probablemente de medicina nuclear o de imagen, de diagnóstico por imagen, está inmerso directamente en lo que está viendo, no es esa pantalla, está dentro de todo lo que es ese TAC y está guiando la operación, pero en lugar de meter, pues meto una cámara, etcétera, no, ya estoy dentro de lo que vamos a hacer y estamos haciendo, y de esa forma yo lo que estoy aquí dirigiendo, ellos lo están visualizando y les estoy guiando desde dentro de lo que están haciendo, ¿vale? Hay una conjunción. Otro tipo de usos, todo el tema que se está aplicando ya, la realidad virtual para el tratamiento, sobre todo realidad virtual, también aumentada, pues ansiedad, fobias, una persona, yo esto lo he visto, hay varias, la Oberta de Cataluña tiene una parte de investigación, que ha trabajado bastante en el ámbito de las fobias, y es muy interesante ver una persona que viene en realidad virtual, le metes en una situación, miedo a las arañas, y le pones con arañas, se quita las gafas, y ya no comento haber visto a una persona que en realidad aumentada, pues le pones algo, le pones la mano y ve muy bien definida, como si fuera real, una araña que se le acerca. Vamos, pues superar las fobias, superar temas de ansiedad, es otra de las aplicaciones que realmente funciona y está teniendo buena aplicación. Realidad virtual, desde hace ya mucho tiempo, para el tema de la rehabilitación. Antiguamente, cuando no salían las gafas de bajo coste, como las Oculus, que ya pueden valer 200 euros, menos o 300 euros más, en esos baremos según la calidad técnica que necesites,
pues eran las cuevas, que eran una sala en la que, bueno, tenías toda la proyección de lo que estabas haciendo. Eso era muy caro, muy costoso, muy aparatoso, y ahora lo rebajamos a una simple gafa que ya no necesita ni un ordenador añadido y que por 300 euros te lo hace todo según me la pongo y me mete ahí. Y eso lo puedo conectar con sistemas hápticos, bueno, pues para poder medir o sentir o tener una referencia de qué está haciendo realmente para ver si el proceso está siendo correcto. Tratamiento al dolor crónico, estadios de dolor, rebaja de analgésico a través de sensaciones que puedan inhibirte, bien postoperatorias, bien por dolor en estadio 4 y estadios ya que no sean operables, o para durante ciertas operaciones en las que tienes que tener el control de que la persona esté despierta y además tienes que, entre comillas, en ciertos momentos también inhibirla o que pueda reaccionar para saber que estás haciendo algo de forma correcta. Se está utilizando también la realidad virtual en el paciente durante la operación. Y como he dicho al principio, cualquier ámbito formativo va más allá. Si tú coges un DICOM, si coges una reconstrucción 3D de un TAC o de un PEC-TAC con el marcador tumoral, no es lo mismo solo ver en una pantalla que de pronto... A mí me gusta la reacción de un médico que nunca lo ha visto y de pronto le pones, dicho un poco así en general, ¿no? Pero le pones un TAC con una parte, tema oncológico, hay un tumor y tal, y la sensación desde fuera es como si la persona está en una montaña rusa por aventura y sin embargo está dentro de un tumor, ¿no? Por decirlo un poco de esta forma, pero para él es algo que le está impresionando, le está valiendo y encima la reacción desde fuera es como, tiene que ser muy positivo. Y el último de esta parte es el hecho de que, igual que para cualquier ámbito de telemedicina, la conjunción de realidad aumentada cambia totalmente el paradigma solamente de una sesión de telemedicina, porque estoy visualmente yo viendo lo que estoy haciendo, otra persona remotamente me está viendo lo que voy a hacer, me lo está indicando y en esas gafas me está marcando lo que hago en tiempo real y yo lo veo en esa ubicación, ese es el lugar al que vamos. Se puede conjugar que, en este caso, en hospitales de ciertas temáticas, niños de larga estancia en un hospital infantil, que puedan seguir manteniendo, no solo para el tema de su formación, contacto con sus aulas, su colegio, y en ciertas sesiones se conecten todos de forma conjunta y colaborativa y en una sesión virtual de realidad virtual mantener una clase en la que están conjuntamente viéndose, son sus avatares, es su profesor, están trabajando en una acción o están haciendo una lección, y lo están haciendo independientemente del lugar, pero de forma conjunta, como si realmente esa forma inmersiva hace que estén allí. Entonces también podemos llevarlo a estos estadios. Y voy a terminar enseñando algunos ejemplos de cómo en intervención sanitaria, bueno, la posibilidad de situar al usuario, qué validez o qué mejoras todo esto que estoy comentando nos aporta. Rápidamente. Uno de los primeros ejemplos, estuvimos trabajando con un sistema de democratizar la imagen 3D que viene de un sistema, bueno, de un PEC-TAC en este caso, o de un microscopio confocal, reconstruir esto y democratizarlo a un acceso de, vale, normalmente necesitas que esté asociado a un escáner, a una máquina que está en la parte de radiología, el propio PET en la parte de, pero si bajamos a los especialistas médicos, si bajamos a los sistemas de atención o si bajamos a que un médico quiere explicar a un paciente y que visualice bien lo que le vamos a hacer, pues cómo democratizar eso a través de un software que nos reconstruya y que nos aporte ese valor de una forma low cost. Bueno, hay unas mejoras y al final este es uno de los ejemplos que se patentó, que es, no se ve aquí, primero lo metimos en las partes de realidad virtual y después, eso es doble pantalla o pantalla en forma de libro, son pantallas 3D como las del cine, de forma que cuando te pones estas gafitas de 50 céntimos de plástico y tienes la sensación de que estás viendo una peli en 3D que está aquí, lo que realmente estás es... Todavía no podemos hacer holografía, ni holografía de bajo coste, de tener una sensación real de que estamos viendo algo sin nada que lo maneje, pues es una forma de llegar a esa inmersión. Que he visto un poco está un poco alto, quiero ver un poco, que veáis cómo funciona. Parece que sigue siendo el 2D, pero realmente la persona que lo está utilizando está viendo el 3D. Y luego, bueno, hay una serie de facilidades, que es computación gestual, para que si lo incorporamos dentro de cualquier lugar estéril o un lugar clínico, no haya que tocar nada a la hora de manejarlo. Realmente todo esto son reconstrucciones reales de un DICOM, y a partir de él, el hecho de verlo en 3 dimensiones o verlo dentro de unas gafas de realidad virtual y estar dentro, pero de una forma simplemente la marcación tumoral, paso un poquito.
Si alguien tiene más interés, bueno, hay un libro en el que hay un capítulo dedicado a este tema, o me comenta luego, incluso se lo puedo dar o referenciar. Y terminando, bueno, pues unos casos más aplicados, más cercanos, porque hasta aquí vale todo esto, quedan 3 minutos 30 segundos de los 20. Todo esto en las anteriores, que es lo normal, vale, es muy bonito y es verdad, se pueden hacer muchas cosas y podríamos poner ejemplos, ¿no? El Sinaí, el tal, el cual, pero vamos a bajar un poco. Biocruces Vizcaya, que es, por ejemplo, donde nosotros llevamos varios años probando, haciendo exploraciones de dónde se puede llevar esto, y bueno, ha llevado a varios servicios en los que se están haciendo ya unos estudios clínicos y se está viendo la validez. Hace ya 2 años pues, se plantearon, 1 año y medio, el hecho de si la realidad virtual puede ayudar al paciente ingresado en lesión medular pues a, digámoslo así, a mejorar mejor, a pasar mejor el tiempo que tiene que estar allí. Y se hizo un estudio poniéndole situaciones un poco placenteras, ¿no? Por gustos, llevarles a la playa, un poco más inhibir. Se basó en un proyecto que se hacía en el CEDAR Sinaí y la verdad es que funcionó muy bien, pero hubo una propuesta que fue la de, vale, está muy bien, pero no me sirve de nada más que para pasar el rato. Entonces, igual me ayudaría más si hacemos un tema inmersivo en el que lo que realmente necesito, que es mi rehabilitación, mi nueva forma de vida, cómo adaptarme, que tengo que aprender cosas tan normales como volver a ir al baño, cambiarme, entrar y salir de la cama, ¿cómo puedo, si esto me va a valer? Entonces, se hizo una propuesta de grabar en vídeo 360 estas situaciones desde primera persona con unos voluntarios que habían sido pacientes, pero no pacientes porque ya llevaban en una vida normal 8, 20 años y ellos querían colaborar en ver cómo puede ayudar esto a un nuevo paciente. Se hicieron estas grabaciones en diversas situaciones, pues simplemente la cama, el baño, la cocina, entrar, salir del coche, y luego se pusieron en las gafas de 360 en primera persona, tanto si no tienes esta problemática como si la tienes, ya la impresión de lo que estás realizando, la forma de hacerlo, aprendes a cómo llevarlo adelante. Ellos mismos en sus testimonios te dicen, si yo hace 8, 10, 20 años hubiera tenido esto, no hubiera tenido que estar 1 año igual entre Toledo, entre cierto tipo de estar dentro del hospital, etcétera, etcétera, porque realmente a mí esto es lo que me puede ayudar. Y ahí se vio la tecnología como el entorno virtual les hace superar los retos, les hace quitar la ansiedad y además les ayuda mucho más rápido pues eso, sobre todo a adaptarse a su nueva situación. Es un pequeño testimonio. Y colaboro en él porque todo lo que sea mejorar o ayudar a mejorar la calidad de vida de un reciente lesionado medular es muy importante. O sea, todo lo que es el aprendizaje para hacer una vida medianamente normal es muy interesante. El hecho de ir a silla de ruedas te puedes acostumbrar y de hecho te acostumbras. Pero atención a la vida no. Yo creo que este proyecto es una herramienta de inicio para conseguir los aprendizajes. Está un poco acelerado para poder verlo, pero bueno, aquí lo estáis viendo, pero no estáis viendo lo que él ve, ¿vale? Si no, las grabaciones realmente son el 360 y la persona está viendo todo el proceso de cómo lo está haciendo, pero realmente mirando a cualquier lugar y viendo toda la parte de acción. También se planteó que también era bueno grabar los servicios propios, porque cuando un paciente no va a estar 1 semana o 15 días, sino que puede estar 1 año o más, pues desde el primer día romper la barrera, tanto para él como los acompañantes, de conocer esa visita guiada de qué vas a poder hacer aquí, qué hacemos aquí, dónde está la piscina, cómo es una habitación, cosas que, bueno, que se vio que con esto rompían también el miedo a todo lo que era simplemente, aquí estoy en la habitación, me van explicando cómo utilizo la domótica, pero no lo voy descubriendo o no tengo ganas de saber mucho ahora. Pues, por ejemplo, se hizo la muestra de los servicios para poder acelerar también este proceso de adaptación. Pequeño resumen, esto se ha transferido, está en un estudio clínico y, por ejemplo, otro de los usos es también, estamos ahora con un proyecto de también el uso de la realidad virtual en rebajar la ansiedad para una medida de disminución de la ansiedad preoperatoria, para que antes de ir a ese quirófano, antes de pasar por todo un proceso, es en cirugía pediátrica en particular, ver, y está comprobado, que el niño, pues desde el momento que se separa del padre, y eso ya es la parte más traumática, pues todo lo que le va a pasar ya lo ha vivido, ya ha visto qué va a ser, se ha grabado en verdad, tienen una locución, lo han podido ver con sus padres, se miden unos niveles de ansiedad, es obvio, en la parte del estudio, pero el niño ya, por ahí detrás,
digamos que lo lleva muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, ahí es otra de las ayudas en las que es otro de los proyectos reales en los que se está viendo la validez de todo esto. Y terminando, hablo de realidad virtual, termino con la realidad aumentada. Os hablaba de cómo las gafas de realidad aumentada podían mostrar información en tiempo real para poder acceder y facilitarnos la acción que estamos haciendo. Esto es un caso también en este caso es maxilofacial, dentro de Biocruces, para la muestra de tanto las imágenes, la imagen del TAC o la propia historia del paciente. El médico puede llevar sus gafas, son gafas transparentes, no le molestan para lo que está realizando, tiene una camarita, muestran información y por voz él va pidiendo al sistema aquel tipo de información que requiere e incluso, según cómo esté preparado, puede incorporarla y sobreimpresionarla en el lugar adecuado en el que está realizando la operación, si el dispositivo lo permite y si la operación está así preparada. Esto es una demostración de ese caso, esto es dentro de un quirófano allí en Cruces, en el que la petición, como veis, no tiene que mirar ni tiene que estar distrayéndose, porque realmente todo eso él lo está viendo. Puede incluso, es como si tuviéramos una capacidad de tener aquí pantallas, ¿no?, de televisión o como tú te lo quieras organizar, y a partir de ahí estás trabajando y accediendo a esa información o sobreimpresionándola. Y la última, sin más, pues otro caso también en el que se ha trabajado aquí es la realidad aumentada para pacientes o niños con TEA, con síndrome desorden del espectro autista, en el que para mejorar la comunicación no verbal. Aquí no es tanto el aprendizaje, sino el rechazo con pictogramas, hay más de 30.000 pictogramas. Para decir algo muy sencillo como vete al baño son 10 pictogramas concatenados. Llega un momento en el que esa comunicación con un niño, pues ya se cierra en banda. Y sin embargo, con esto, una sesión de menos de 40 minutos, el niño está con cualquier tipo de persona, terapeuta no, tratando con él, hablando con él, que en el minuto 1 lo ha rechazado, pero a través de introducir tecnologías de realidad aumentada, tecnologías de tablet, funcionan de una forma, la verdad, que brutal a la hora de trabajar en este aspecto. Es la última, es el resumen. La realidad virtual hoy se está aplicando y funciona bien en estos casos. Son ejemplos, pero ya reales. Reducir la angustia en preoperatorio, aplicada en terapias psicológicas, como apoyo a la rehabilitación funcional o como apoyo para reducir dependencias. Ahí todo, sea 360, sea digitalización, creación de entornos, está funcionando muy bien. La realidad inmersiva, como hemos visto en las pantallas, etcétera, se utiliza como un apoyo al diagnóstico por imagen. Y la realidad aumentada, también en casos reales, aplicada en cirugía, como herramienta de telemedicina y como apoyo a enfermedades neurodegenerativas. No solo lo que he comentado del tema del TEA, del autismo, sino también está funcionando muy bien en cualquier tema de realidad aumentada para ayudar a personas que tienen principios o problemas de enfermedad neurodegenerativa o de principios de Alzheimer, temas para juegos cognitivos, pero con la realidad aumentada, trabajando en real. No es lo mismo pegar clics en una pantalla que coger objetos y saber ubicarlos y saber diferenciarlos, pero visualizándolos. Y obviamente para la formación médica y asistencial. Como colofón, os he hablado de todo esto, de estas tecnologías que están llegando. Esto es una simple foto de Mark Zuckerberg cuando estuvo en 2016 en el Mobile World Congress de Barcelona, y es un detalle, ¿no? Repartieron unas 5.000 personas, sacaban unas gafas nuevas, etcétera, se pusieron las gafas y él se permitió el lujo prácticamente de pasar hasta llegar al escenario entre todo el mundo que estaba emocionado con lo que estaba viendo en estas gafas porque se las habían puesto y nadie se dio cuenta que estaba pasando a través de él, que otra gente estaría, sobre todo en el friquismo, entre comillas, que hay en este evento, ¿no? Si lo tienes al lado estarías haciéndole una foto con el móvil como si fuera el Papa, ¿no? Pues la gente no se dio cuenta hasta que llegó al escenario, se puso a hablar y dijeron, hostias, está aquí. Entonces, a pesar de que todo está llegando y nos va a cambiar, me gusta acabar con esta, ¿vale? Que lo bueno es ser él, ¿vale? Es un poco el mensaje, que no perdamos esa pista. Y poco más. Sé que me he pasado, pero gracias. Gracias, Jorge. Es honesto porque dice, sé que me he pasado. Vamos a dar la palabra a Jon Zabaleta, que es doctor en medicina por la Universidad del País Vasco y cirujano torácico en la OSI Donostialdea. Él va a hablarnos, es profesor asociado también en el grado de Ingeniería Biomédica en Tecno Universidad de Navarra
y participa en una iniciativa que creo que es muy interesante, aunque ya Jorge ha hecho algún comentario, sobre la utilización de la impresión 3D. En este caso, la innovación, como queremos presentar cosas tangibles, reales, próximas a nuestro entorno, es cómo se innova en la planificación quirúrgica y la comunicación con el paciente. John, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Marisa y a todos los organizadores del evento, aunque también tengo que reconocer que ha sido una pequeña faena, porque claro, cuando me tengo que dirigir a cirujanos torácicos lo tengo muy claro qué es lo que les interesa, qué no. A un ingeniero lo puedo hacer mejor o peor, pero me puedo acercar, pero con una mesa o con un público tan heterogéneo pues puede ser difícil, así que voy a intentar ser conciso, explicar lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y que sea de interés para todos, ¿no? En primer lugar, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de intereses, no trabajo para ninguna empresa de impresión 3D, es decir, las experiencias que hemos tenido os las voy a contar tal y como son, y nuestro trabajo ha empezado gracias a 2 becas de 2 botonas del Gobierno vasco y una beca para grupos emergentes de la Sociedad Española de Cirugía Torácica. Y esta foto creo que resume perfectamente cómo ha sido nuestro proyecto, ¿no? Ha sido una gran bola de nieve. ¿Y por qué? Pues todo empezó con esta cosa que veis aquí. Esta foto es para un cirujano torácico, puede ser una de las cosas más frustrantes, que es tener que quitar el pulmón entero a un paciente, ¿no? En este caso es un chico joven de 36 años al que le tuvimos que extirpar todo el pulmón izquierdo porque tenía un tumor en un sitio muy delicado, ¿no? Tuvimos la suerte de en el hospital contar con Pedro Martínez Seijas, un cirujano maxilofacial que ha sido pionero en la utilidad de la impresión 3D para planificación quirúrgica, y dijimos, bueno, pues todo esto que han aprendido ellos, ¿por qué no lo usamos para nosotros, ¿no? Entonces, así pedimos el primer botón-up. La cosa es que se ha ido enmarañando, poco a poco ha ido creciendo, hasta que al final hemos creado un laboratorio de impresión 3D en el propio hospital. Para hacerlo ha sido necesario un primer periodo de reflexión profunda, ¿no? Porque veíamos que todos los trabajos, todos los artículos hablaban de cirugía maxilofacial y traumatología de impresión 3D. De nuestra especialidad no veíamos nada, ¿no? Y analizándola nos dimos cuenta que teníamos 2 grandes debilidades. Para solventar la primera fue indispensable crear un grupo de trabajo multidisciplinar, ¿no? Como hemos dicho, trauma maxilofacial, ¿qué tienen en común? Mucho hueso, ¿no? En el escáner se ve muy bien el hueso, es muy fácil de segmentar, por lo que es muy fácil de imprimir. Nuestra especialidad es bastante más difícil, por lo que decidimos que necesitábamos juntarnos. Un cirujano torácico solo no puede hacer nada, necesita de un radiólogo. Y si además a eso le añades un ingeniero biomédico y un técnico de FP, pues la verdad que el trabajo puede ser excelente. Pero no sirve con mezclarnos a todos ahí en una sala y ya está. Porque yo puedo ser un cirujano brillante y decir que tiene una estenosis subglótica, pero el ingeniero no me va a entender. Del mismo modo, el ingeniero si me empieza a hablar de PLA, ABS, Polyjet, dices, no te entiendo nada, ¿no? Entonces, sí que es bueno un punto de humildad por parte de todos, rebajar nuestra forma de hablar, y si tengo que decir el tubo por donde baja el aire, pues es el tubo por donde baja el aire, no pasa nada. Y así es como conseguimos trabajar juntos y conseguir lo que queremos todos, ¿no? Que es un buen modelo impreso 3D. Esa era la primera debilidad, ¿no? Que teníamos que mezclarnos. Y la segunda, que somos una especialidad pequeña. Probablemente muchos de vosotros no conoceréis a ningún cirujano torácico, pues porque operamos 180 cánceres de pulmón al año y la probabilidad de que nos ayude un modelo 3D en esos es baja, por lo que si tenemos pocos pacientes difícilmente avanzaremos. Pues entonces, en la Sociedad Española de Cirugía Torácica decidimos crear un grupo de trabajo a los que dijimos a todos los servicios de cirugía torácica de España, oye, si tenéis un caso que os pueda ayudar, nos lo remitís, lo hacemos y os lo mandamos de forma gratuita. Todos ganamos. ¿Por qué? Ellos reciben un modelo completamente de forma gratuita y nosotros aprendemos a hacer segmentación de diferentes patologías. Así conseguimos unir hasta 27 hospitales. Entonces, ¿cómo hemos hecho este trabajo? Hemos ido pasito a pasito. ¿El primer paso cuál fue? Pues primero quisimos imprimir modelos de pacientes que ya hubiéramos operado. Por ejemplo, el caso de la primera foto del pulmón izquierdo. ¿Para qué? Para ver si lo que imprimíamos se parecía a la realidad. Hicimos 5 o 6 casos y dijimos, bueno, parece que somos capaces. Muy bien, pues ahora vamos a empezar ya a hacer un flujo de trabajo, cómo vamos a hacer esta creación de modelos y vamos a pasar unas encuestas de cuántos se parecen a la realidad. Nuestra obsesión era que teníamos que tener una exactitud del modelo del 100%. Tenía que ser lo que imprimíamos exactamente igual que lo que veíamos. Y una vez que vimos que éramos capaces, pues empezamos a ofrecer
este servicio al resto de servicios de España y, más adelante, a otras especialidades del hospital. Y una pincelada de lo que es la fabricación aditiva. Tal vez muchos de vosotros ya lo sepan, pero no es más que poner capa sobre capa hasta tener un modelo físico 3D, ¿no? Como por ejemplo este que tengo aquí. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues los ingenieros diseñan una placa o un tornillo que quieran, lo laminan y entonces se va imprimiendo capa a capa, capa a capa. Si lo llevo a la medicina, si aquí hay algún médico, sabréis que llevamos años y años aprendiendo a entender una sucesión de imágenes 2D para imaginarnos cómo es 3D. Pues si yo puedo imprimir esto, ya lo tengo, ¿no? O sea, la medicina es el campo ideal en el que se puede sembrar para hacer impresiones 3D. Hay un montón de software diferentes para hacer el proceso de segmentación, ¿vale? El primero de arriba a la derecha es un software gratuito, 3D Slicer, uno de los más popularizados. Nosotros hemos optado por un software de pago, que es el Materialize, que por ahora, o hasta donde que nosotros conocemos, es de los primeros en tener el marcado CE y el aprobado por la FDA para poder utilizarlo en medicina, ¿vale? Si tú entras en el 3D Slicer puedes hacer trabajos, pero siempre te pone una nota que es para investigación. Aún no está aprobado para uso médico, ¿vale? Y por comentar, nosotros tenemos unas impresoras en el hospital. Todos los modelos, he traído varios modelos luego para ir pasando. Todos los modelos que hemos hecho, los hemos hecho en la impresora de la derecha del todo, es la más pequeña, una impresora de resina, que es una Formlabs, modelos más grandes en una Stratasys y los más especiales en varios colores en una Polyjet, que es la J750. Y me diréis, ¿y en el hospital tenéis todo eso? Pues no, obviamente no, porque no sería coste eficaz. Aquí llega la tercera pata, que es muy importante unirnos para trabajar. Por eso hemos colaborado con Tecnun, la Universidad de Navarra, y con Tecnica, que es el Centro de Innovación de la Formación Profesional. Porque nosotros, obviamente, no podemos tener una impresora Polyjet, la J750, que puede costar 300.000 euros y no sería coste eficaz, porque para hacer 10 modelos, ¿para qué vamos a tener eso, no? Vamos a intentar optimizar lo que ya existe. Bueno, y después de tanto, ¿qué resultados hemos obtenido? ¿Qué hemos hecho? Pues en cirugía torácica hemos hecho ya hasta el momento 27 casos y especialmente nos gusta, por ejemplo, comentar el caso de arriba a la izquierda. El de arriba a la izquierda es una estenosis después de un trasplante. Nosotros no nos habíamos planteado hacer casos de trasplantes. ¿Por qué? Porque no hacemos trasplante. Pero al crear el grupo multicéntrico desde Madrid nos dijeron, oye, en los trasplantes tenemos un problema muy grave y es que muchas veces se cierra el bronquio y luego tratar eso es muy difícil. ¿Podríais hacerlo? Vamos a intentarlo. Y entonces, gracias a esa colaboración, pues hemos hecho un montón de cosas nuevas. Y además podemos elegir en qué material queremos imprimirlo. Luego vais a ver, hay una vía aérea que es de plástico blando, en el que nosotros podemos cortar la vía aérea, coserla otra vez y ensayar la cirugía antes de ir al quirófano. Y veréis otro parecido que tiene un tumor en azul, justo en una bifurcación. Pues si somos capaces de, antes de ir al quirófano, cortar, coser y ver si los diámetros nos van a encajar, nos va a ahorrar mucho tiempo quirúrgico y estrés al cirujano. Pero todo esto se resume mucho mejor en este pequeño vídeo. Pido perdón porque ya hay algunos que ya lo han visto varias veces, pero creo que resume muy bien lo que es todo el proceso de la impresión 3D y su utilidad. Entonces, este es en el software, cómo hacemos el proceso de segmentación, ¿vale? Como digo, esto está hecho con el Materialize. Entonces, hueso es darle a un botón y enseguida prácticamente te detecta lo que es hueso de lo que no. Eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, la parte más difícil empieza cuando tenemos que identificar lo que es un tumor de lo que no, cuando ese tumor está rodeado de partes blandas. Ahí es donde estamos juntos, el ingeniero con el cirujano o el ingeniero con el radiólogo, porque aunque los algoritmos han avanzado mucho y muchas partes te detectan muy bien y te hace cosas automáticas, hay partes en las que tenemos que ir manualmente recortando. Aquí veis que, por ejemplo, en esa costilla pues lo había interpretado como si fuera tumor. Aquí es donde tenemos que estar juntos. Hasta aquí puede estar el ingeniero o el técnico solo, pero hay un punto, nosotros hemos ido detectando qué puntos tenemos que coincidir, ¿no? Entonces tenemos ya el hueso y el tumor. Perfecto, entonces lo vamos a imprimir
Este caso lo imprimimos en técnica. El tumor lo tengo aquí en la mano. Una pelea con el ingeniero. Como veréis, el tumor está lleno de aristas. Y me decía, es que llevo 1 hora para ponerlo liso, remallando. Y digo, no, es que el tumor no es liso. Es que queda más bonito. Yo, pero que no es bonito, tiene que ser real. Entonces, es muy bueno que colaboremos. Y lo mismo, en la espalda empieza 4 horas a hacer las cartílagos. Digo, que eso no me importa. Si lo que me importa es dónde está el tumor. Aquí, ¿qué hicimos? Imprimimos el modelo y tranquilamente una tarde en el despacho operamos al paciente. ¿Por qué? Porque hay que ponerle unas placas. Cada vez que operamos el tórax, las costillas tienen 2 funciones muy importantes. Una es proteger los pulmones de impactos y segundo, ayudar en la mecánica respiratoria. No puedes cortar y dejar eso en el aire. Necesitas poner un material que proteja y que se adapte. Y hoy en día tenemos placas que son iguales para una abuelita de 100 años que para un obeso mórbido de 50 años. ¿Qué es lo que hicimos en el despacho? Tranquilamente moldear las placas. Como ya teníamos el tumor, cortamos el tumor, cogimos las placas, estuvimos moldeándolas en todas las dimensiones, estuvimos 2 horas moldeando estas placas. ¿Qué quiere decir? Que son 2 horas menos de quirófano. Entonces, nosotros, una vez que hemos moldeado las placas, hemos medido la altura de las costillas para ver qué tornillos necesita. Con eso, marcamos, esta es para la 3ª costilla, esta para la 4ª, lo mandamos a esterilizar y el día de la cirugía ya lo tenemos preparado. Si tardamos 2 horas menos en la cirugía, quiere decir menos tiempo anestésico, menos riesgo de sangrado y lo que más les gusta a la dirección médica y gerencia, podemos meter otro paciente después y disminuye la lista de espera. Estamos ahorrando tiempo, estamos ahorrando dinero, perdón. ¿Vale? Y además otra cosa muy importante, si tú le enseñas este modelo al paciente, ¿te imaginas la confianza que generas en él? ¿No? O sea, la colaboración, cómo el vínculo que se crea es espectacular. Ahora un poco de sangre, ¿vale? Para que veáis la correlación de lo que vimos. Fuimos un poco nerviosos, porque vale, hemos medido todo, hemos torneado las placas, los tornillos, como ahora no encaje, vaya ridículo, ¿no? Porque además todo el mundo habíamos hablado, ¿no? Tenemos de estas plagas, esta cirugía va a ser la bomba. Y a pesar de que ya lo habíamos medido en el modelo, quisimos en el quirófano también veréis que vamos a medir otra vez las costillas y queremos hacer las cosas bien, no nos vamos a creer ciegamente el modelo todavía. Entonces, este era un sarcoma, un fibrosarcoma, como digo, en el que tuvimos que quitar varias costillas. Vemos al fondo cómo se va quedando el pulmón, el tumor que lo hemos resecado entero. Y ahora vamos a ver cómo medimos la altura de las costillas, vemos el hueco que hay. Y eso así no lo podemos dejar, como decía antes. Bueno, nuestra satisfacción fue ver que al medir las costillas medían exactamente lo mismo que en el modelo y lo único que tuvimos que hacer fue pedir la placa de cada costilla, ponerla, atornillar y cerrar. Es decir, que ahorramos en este caso pues 2 horas de intervención que es importante a todos los niveles, ¿no? Y también disminuye un poco el estrés del cirujano porque fuimos en un sentido bastante más tranquilos porque sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Y con todo esto, pues llegamos a esta parte en la que nosotros somos las miguitas de pan, ¿no? Entonces, siempre hemos querido tener la impresora en el hospital, ¿vale? ¿Para qué? Para que la gente lo vaya viendo. Y dejamos modelos en rayos, dejamos modelos por ahí, y entonces poco a poco de repente te empiezan a decir, oye, es que para mis mandíbulas lo podríamos hacer. Y nosotros siempre decimos, claro que sí, ¿por qué no? Si además ya lo lleváis haciendo hasta ahora. Los maxilos llevaban varios casos que los estaban pidiendo a empresas de fuera, que también facturaban su dinero por hacer esto, obviamente, pues lo hacemos nosotros. Y además más barato, pues así, más ahorro. ¿Qué va? Y el que se fije bien verá que hay unos modelos que se ven unas rayitas de capa a capa, que eso quiere decir que es con una impresora, y las que no tienen ninguna raya están hechas con resinas. Bueno, más allá, otro reto. Nosotros dijimos, si hemos hecho en cirugía torácica, podemos hacer cualquier especialidad. Somos así de orgullosos. Y entonces, uno de los retos más grandes ha sido hacer páncreas. El páncreas es un tejido blando que se ve bastante difícilmente en el escáner y la relación de las arterias y las venas es muy compleja. Entonces, hemos hecho hasta el momento 6 páncreas.
Y el más difícil todavía, los cirujanos generales, fístulas rectales. La fístula rectal es un infierno para hacer la segmentación, ha sido prácticamente todo manual. Creemos que en un futuro, a medida que se vaya aprendiendo, pues habrá también algoritmos que lo hagan, pero si alguien ha tenido alguna vez una fístula o un familiar, explicarle si la fístula viene del esfínter interno, esfínter externo, lo atraviesa, tiene un acceso, es de una complejidad tremenda. Entonces, con la creación de los modelos, pues nos puede servir para explicarles a los pacientes perfectamente qué es lo que tienen y qué es lo que se les va a hacer. Y como no, los traumatólogos, pues enseguida, en cuanto nos vieron que empezábamos a hacerlo, pues se han unido y han cogido muchísima carrerilla, ¿no? Nos han pedido ya, llevamos ya unos 15 modelos, incluso nos hemos atrevido a comparar diferentes software para ver cómo lo hacen y cada uno busca su utilidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para gente que ya tiene una prótesis y necesita un recambio de la prótesis, pues la cirugía es bastante compleja. Entonces, somos capaces, acabo de pasar una prótesis de una cadera. Entonces, nosotros en el ordenador podemos quitar la prótesis, imprimir la pelvis sin prótesis. Y entonces, igual que antes, vamos a probar cuál es la que mejor encaja, cuál es el modelo. ¿Vale? Vamos probando, o los traumatólogos van probando, hasta decidir cuál es la prótesis que le quieren poner. Un poco de porno quirúrgico otra vez. Claro, lo que os enseño es muy fácil de manejar, pero ¿os imagináis en ese agujero empezar a medir cuál es la prótesis que mejor encaja? Yo de estudiante de medicina tuve una experiencia que me marcó bastante, que fue la primera vez que me lavé en el quirófano, un traumatólogo, poniendo una prótesis de cadera, me dijo, John, ¿quieres errar tú? Y yo, hombre, claro que sí. Y le digo, ¿por dónde? Y me dijo, más o menos por aquí. O sea, más o menos por aquí. Digo, no puede ser. Entonces, queremos que estas herramientas pues, ayuden a que, sobre todo al final, la radiografía del paciente sea perfecta, ¿no? Entonces, para esto nos sirve. Además, hemos hecho pies diabéticos, en la que colaboran cirujanos vasculares con traumatólogos. Ya hemos hecho 6 pies diabéticos, que son cirugías muy complejas, que no ven bien lo que se van a encontrar, y entonces pues, el hecho de tener el modelo sirve para hablar el cirujano vascular con el traumatólogo, vamos a hacer esto por aquí, tú haces esta parte, yo hago esta otra, y un poco pues está siendo muy enriquecedor. Pero bueno, también me gustaría enseñaros que no ha sido un camino de rosas. Esta fue nuestra primera impresora, que esta la tenemos ya para el museo, que fue una castaña, porque bueno, hacíamos buenos modelos impresos en 3D, o sea, en el ordenador, pero luego las impresiones pues nos salían como esta última, que la tenemos también en el Museo de los Fracasos porque es importante, porque nos sirve para aprender de ellos, ¿no? Todo lo que hemos aprendido queremos que se utilice en otras especialidades y bueno, pues la verdad es que nos han dado algo de bola porque nos han nominado como un caso de éxito de la impresora Stratasys, ¿eh? Y pues ha tenido cierta repercusión pues tanto en la prensa generalista como en la prensa médica y si en Google pues empiezas a poner pues impresión 3D Biodonostia pues empiezan a salir varias entradas, ¿no? Que refleja lo que estamos haciendo. Pero de lo que más orgulloso estamos es de este artículo que hemos publicado este año en el que hemos querido sintetizar lo que hemos aprendido. Porque nuestra filosofía es de compartir el conocimiento, ¿vale? No queremos decir, no, es que Biodonostia hace esto y solo lo sabemos hacer nosotros. Pues yo quiero que si el día de mañana cualquier persona tenga un tumor carcinoide y quiere hacer esto, si nos quiere pedir ayuda que nos la pida, pero que sepa que siguiendo los pasos que nosotros hemos seguido, no cometa los errores que nosotros hemos cometido y que ellos puedan aplicar la tecnología a sus pacientes. Pues este no os lo había puesto, este era el artículo. Y este es el grupo de personas que están trabajando hoy en día, pues radiólogos, ingenieros, gente de Biodonostia. Y nada, agradecerles a todos ellos el trabajo que están haciendo y a todos vosotros, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, John. Muchas gracias a tiempo y además es muy interesante. Luego tendremos oportunidad de hacer preguntas al final de las ponencias. Vamos a pasar a Juan Antonio Retamero y que nos va a hacer una presentación más sobre la transformación de toda una especialidad médica. En este caso hablamos de anatomía patológica
y vamos a expandir un poco la iniciativa a una transformación que se está empezando a abordar en muchos centros, por la necesidad clara de primero de una especialidad que era muy personalizada, muy dependiente, que no trabajaba en equipo, que realmente trabajaba con métodos de hace muchos años. Nos lo va a contar él, pero sobre todo lo interesante es ver esa experiencia y que nos va a aportar. Juan Antonio, es tu tiempo. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por la presentación, y muchísimas gracias a la organización por la invitación y por la oportunidad de estar aquí hoy. Lo primero que tengo que decir es que, bueno, espero que no tenga el respetable la expectativa de que hayan dejado lo mejor para el final, porque la verdad es que después de las presentaciones que nos han tenido, la verdad es que el nivel está bastante altito. Pero bueno, yo voy a hacer mi parte pues, bueno, por presentarles este intrépido grupo de patólogos y personal de laboratorio granadino, que hace 3 años ya pues, bueno, decidimos embarcarnos en la aventura de digitalizar la profesión, ¿no? Y la verdad es que hemos sido uno de los pioneros en Europa y a nivel mundial realmente. O sea, se pueden contar con los dedos de una sola mano el número de patólogos y laboratorios de patología que son digitales. Y bueno, nosotros los granadinos afortunadamente tuvimos la suerte, también dada la coyuntura política y de gestión que teníamos en ese momento en Granada, pues de dar el salto a la digitalización. Y la verdad es que de toda la gente que vemos ahí, ¿cuántos creen ustedes que sufrieron a lo mejor, pues no sé, un trastorno de ansiedad severo por la transición a la digital y todo eso? Pues la verdad es que ninguno, la verdad es que ninguno. Es decir, ha sido una historia con final feliz, supongo que por eso estoy aquí también, ¿no? Si no, no estaría. Pero por lo general, digamos que el cambio ha sido a mejor. Creo que hacemos la profesión mejor, con mejores herramientas y que, a consecuencia, nuestros pacientes pues bueno, también tienen mejores resultados, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría repasar brevemente la geografía asistencial granadina, pues bueno, para ponernos un poco en contexto, ¿no? Nosotros, obviamente, somos un grupo de 4 hospitales, obviamente integrados en el Servicio Andaluz de Salud, 100% público, y nuestra población, pues bueno, la población de la provincia de Granada viene a ser en torno al 1.000.000 de habitantes. Entonces, la asistencia sanitaria está organizada en los 2 hospitales universitarios, de Virgen de las Nieves y del Hospital Clínico que abrió en 2015, y nosotros fuimos uno de los primeros en mudarnos al nuevo hospital. Y además los 2 hospitales comarcales de Motril y Baza, que vienen a estar en torno a unos 100 kilómetros de la provincia de Granada. Entonces, los 4 laboratorios, los 4 hospitales, en lo que a nosotros concierne, están bajo la misma gerencia, están bajo la misma infraestructura informática y utilizan básicamente el mismo software, lo cual obviamente facilitó bastante nuestra transición a la digitalización. En cuanto a nuestro personal, pues bueno, en este momento somos 20 patólogos, pero hay que decir que en los últimos 3 años pues, ha habido un número de jubilaciones que, por circunstancias varias, se han amortizado, básicamente, no se han repuesto. Y en un día, pues, normal y corriente, así es como venimos a organizarnos. Obviamente, la mayoría de nosotros estamos en el núcleo metropolitano, pero obviamente tenemos que organizar una rota, pues, bueno, para cubrir los hospitales periféricos en la ciudad de Motril y de Baza. En cuestión de servicio y de asistencia, pues bueno, ofrecemos todos los servicios, es decir, desde patología pediátrica hasta riñón médico, hasta cosas más difíciles como neuropatología, etcétera, etcétera. Es decir, que la asistencia que ofrecemos es integral, básicamente, y conlleva todas las especialidades que puede hacer un patólogo. Y realmente lo que nos hace especiales, lo que nos hace distintos, es el hecho que, bueno, que desde septiembre de 2016, hace 3 años ahora, pues prácticamente no utilizamos el microscopio, ¿no? Entonces, un poquito sobre mí, tengo que decir que yo soy patólogo, me crié en Granada, me formé en Granada, etcétera, etcétera, y a consecuencia del proceso de transición a la digitalización, yo era parte del comité encargado de la transición y eso conllevó pues, cierta relación con la compañía Philips y finalmente me hice consultor también de la compañía Philips. Lo digo porque obviamente ese es mi interés y lo digo pues, para que pongan un poco en contexto todo lo que les voy a contar en la siguiente media hora, ¿era, Ignacio? No, 18 minutos ahora mismo. Vale. Entonces, recapitulando un poco y para ponernos un poco más en contexto, ¿qué es lo que hacemos un patólogo, no? Bueno, aquí el doctor Zabaleta ha estado hablando de tumores que se quitan, tumores que vuelan por la habitación y tal. Luego, ¿qué pasa con esos tumores? Esos tumores luego hay que diagnosticarlos y los que nos encargamos de diagnosticar esos tumores somos nosotros, somos los patólogos. Entonces, bueno, para ilustrar un poco el proceso, lo que hace un patólogo y para que vean ustedes cómo la digitalización nos ha cambiado la vida, vamos a imaginarnos una hipotética señora que se presenta a su dermatólogo con esa lesión, que es un lunar bastante feote, grandote, asimétrico, con una coloración bastante heterogénea y que, bueno, no hace falta ser un lince pues, para empezar a sospechar que eso puede ser algo un poco siniestro. Esta señora va a su dermatólogo, se lo quitan y, claro, se lo mandan a analizar.
¿Qué es mandar a analizar? Pues básicamente lo meten en un botecito con formol y nos lo traen al laboratorio de anatomía patológica, donde los patólogos y nuestro personal de laboratorio lo procesamos y lo miramos al microscopio pues, para ver realmente aquello lo que es, ¿no? Entonces, si una lesión como esa la miramos al microscopio, el aspecto que nos va a ofrecer va a ser este. Este es el aspecto histológico de un melanoma, básicamente, muy parecido al que mostrábamos en la fotografía. Nuestro trabajo como patólogos consiste en traducir esa imagen en palabras que nosotros plasmamos en el informe anatomopatológico, donde básicamente lo que decimos es las características del tumor, el grado de agresividad que presenta, la extensión, cuánto mide, el tamaño es muy importante, esto es una de las cosas en las que el tamaño realmente cuenta, porque obviamente un melanoma que a lo mejor tiene 1 milímetro de espesor se va a comportar mucho mejor que un melanoma que tiene 5 milímetros de espesor. Aquí, de nuevo, el tamaño importa. Y bueno, y una vez que el informe anatomopatológico está elaborado, pues este informe se lleva al comité multidisciplinar, donde una serie de profesionales, radiólogos, patólogos, cirujanos, oncólogos y tal, deciden cuál va a ser el mejor tratamiento de ese paciente en concreto. ¿Cómo hacemos los patólogos nuestro trabajo? Pues bueno, nuestro trabajo básicamente consiste, desde el siglo XIX, consiste en mirar estas laminillas, estos cortes histológicos al microscopio. Esto viene a ser básicamente un cristal con la lesión que nosotros hemos cortado, hemos hecho un corte de 3 micras y lo hemos montado sobre el cristal. Como las células no tienen color de forma natural, pues lo teñimos con hematoxilina osina y tiene pues, bueno, ese aspecto rosita así y azulito tan bonito. Hemos dicho que el tamaño importa. Cuando nosotros usábamos el microscopio, ¿cómo medíamos estas cosas? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es poner nuestra regla encima del microscopio, mirar por el canutillo, como decía mi jefe, y básicamente mirando por el ocular lo que vemos es esto. Es decir, muchas veces uno tiene que intentar adivinar con el mejor criterio posible, en realidad, cuál es el verdadero espesor de esa lesión. Hay algunas herramientas más sofisticadas, pero créanme que la mayoría de las veces, en la mayoría de laboratorios de patología del mundo, cómo se mide un tumor es esto, de esta forma. Es decir, a ojo de buen cubero y con las herramientas que tenemos, pues hacemos lo mejor que lo podemos para intentar determinar si este melanoma mide 1,7 milímetros, 1,8 o 1,5. ¿Vale? Entonces, bueno, esta foto la tomamos hace unas cuantas semanas y es el despacho del patólogo en el Hospital de Baza, ¿no? Entonces, bueno, es un despacho yo creo que bastante típico de cualquier laboratorio de anatomía patológica de España y del mundo realmente. Aquí vemos, por un lado, pues las preparaciones histológicas, aquí vemos el microscopio, aquí vemos los libros de consulta y más libros y publicaciones de consulta allí al fondo. Ahora mismo las pantallas de patología digital vendrían a estar aquí en este extremo de la mesa, pero eso lo he cortado a caso hecho. Y lo he cortado a caso hecho porque quiero enseñarles otra foto y quiero proponerles un pequeño reto, ¿vale? El reto es, díganme, voy a necesitar un voluntario, díganme cuáles son las 7 diferencias entre esta imagen que tomamos hace una semana y esa imagen de aquí. Las 7 diferencias. ¿Algún voluntario? Bueno, pues como veo que el efecto del café parece que se está pasando y el tiempo apremia, vamos a intentar resumir. La primera diferencia que yo veo es que la silla que tiene don Santiago es mucho más cómoda que la silla que tenemos en mi despacho. Esa es la primera diferencia principal. Pero por lo demás, aquí don Santiago pues tiene sus preparaciones histológicas, tiene su microscopio, tiene sus libros de referencia aquí delante y más libros de referencia allí detrás. Esta foto se tomó hace unas semanas y esta foto se tomó hace aproximadamente 140 años. Obviamente el microscopio hoy por hoy un poquito más sofisticado que lo que usaba don Santiago en el siglo XIX, pero créanme que las herramientas principales con las que hacemos la práctica de la profesión vienen a ser exactamente lo mismo que lo eran en el siglo XIX. Yo creo que ya va siendo hora de que la patología se una al carro de la digitalización que ha hecho tanto bien en muchas disciplinas médicas como por ejemplo la radiología, etcétera, etcétera. Créanme que sí, hay gente que dirá, bueno, pero es que hoy en día tenemos técnicas de biología molecular, tenemos inmunistoquímica, tal. Todo eso innegablemente es un gran avance para la práctica de la profesión, pero una parte muy importante de lo que hacemos todos los días los patólogos está basado en estas herramientas que realmente no han cambiado mucho en los últimos 100 y pico años. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es la patología del futuro, o en nuestro caso la patología del presente, afortunadamente. De nuevo, partiendo de la laminilla histológica del cristal donde está el tejido montado, pues ahora lo que hacemos es que lo metemos en unos escáneres y básicamente obtenemos una réplica digital de ese mismo cristal. Y ya al ser una réplica digital, pues en vez de mirarlo al microscopio, lo que hacemos es que lo miramos pues, en la pantalla de un ordenador. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo quiero medir esta lesión, pues simplemente con unos cuantos clics del ratón
obtengo una medición mucho más precisa y mucho más exacta que lo que haría pues, a ojo de buen cubero con una regla, ¿verdad? Y esa es una de las principales ventajas de la digitalización. Aparte de que, obviamente, esto viene a ser un formato analógico y ahí, bueno, ayer estuvimos hablando bastante de inteligencia artificial. Obviamente, con un formato analógico como este cristal, ahí no puedes aplicar ni algoritmos, ni inteligencia artificial, ni nada. Sin embargo, con la réplica digital, esto ya es otra cosa. Aquí ya sí podemos hacer bastantes técnicas más avanzadas y más propias del siglo XXI en el que estamos y no del XIX. Entonces, desde un punto de vista práctico, ¿qué es lo que ha supuesto para nosotros el haber transicionado a la digitalización? Tengan en cuenta que nosotros somos 4 hospitales y que desde hace 3 años tenemos todos nuestros casos disponibles en una red virtual. Es decir, todos nuestros casos son accesibles desde cualquiera de los 4 hospitales, tanto por los patólogos como por algún clínico que desee ver las imágenes histológicas de sus pacientes. Esto nos ha permitido una serie de ventajas y la primera ventaja es el hecho de que, como están todos los casos disponibles a todo el mundo, yo puedo asignar el caso correspondiente al patólogo que está mejor preparado para resolver ese caso. Yo, por ejemplo, no soy dermatopatólogo. Si un día me cae una dermatosis, si un día me cae una enfermedad inflamatoria de la piel, que son a veces muy complejas de diagnosticar, ese día no voy a ser una persona feliz. ¿Por qué? Pues porque ese día voy a tener que estudiarme bastante el caso, voy a tener que pensármelo, etcétera, etcétera. Es mucho más lógico que ese caso se mande al especialista correspondiente en piel, esté en cualquiera de los 4 hospitales granadinos, donde quiera que se encuentre en ese día en concreto. ¿Qué pasa? Pues bueno, que a lo mejor el residente recién acabado que está en el Hospital Comarcal de Baza, a 100 kilómetros de Granada, se encuentra ese día un caso complejo y, bueno, pues la persona esta lo que hace normalmente es coger el teléfono y decir: oye, fulanito, tú que eres experto en este tema en concreto, échale un vistazo que estoy atajado con este tema. Es decir, la posibilidad de hacer consultas entre nosotros es una realidad y se hace sobre la marcha y se hace inmediatamente gracias al hecho de que todos los casos estén disponibles digitalmente para cualquiera de nuestros 20 patólogos, se encuentre donde se encuentre en cualquiera de los 4 hospitales. ¿Qué más? Como tenemos un archivo digitalizado, pues a veces tenemos que consultar los casos previos. Es decir, muchas veces a los pacientes primero se le toma una biopsia inicial para ver si aquello es cáncer o no, y cuando se corrobora el diagnóstico de cáncer, entonces se le hace la cirugía de excisión y ya se le hace la resección total de la pieza. Pues muchas veces es conveniente visitar aquella primera biopsia que se tomó inicialmente, pues para contrastar que las 2 cosas en realidad concuerdan. ¿Cómo se hacía anteriormente? Pues anteriormente uno le pedía los casos a la señora Mercedes, que era la señora que llevaba el archivo, y si uno se llevaba bien con Mercedes y compraba chocolate por Navidad o por su cumpleaños y tal, pues Mercedes te subía las cosas del archivo, que está en el sótano de cualquier hospital, pues te lo subía a lo mejor el día siguiente, ¿vale? Con mucha suerte a lo mejor te lo subía ese mismo día a final de la mañana. Pero lo más probable es que tardase pues, al menos 24 horas. ¿Y qué pasaba? Pues que los cristales a veces se habían roto, se habían descolorido, se lo habían comido las ratas, etcétera, etcétera. Es decir, muchas veces las cosas no aparecían. Hoy en día, pues tenemos todo en un archivo digital, con lo cual es mucho más fácil de acceder y de acceder con calidad y con cierta garantía a esas imágenes. ¿Y qué más ventaja? Pues obviamente el hecho de que uno ya, pues bueno, si tienes acceso con la VPN a tu hospital, pues obviamente puede diagnosticar desde casa, desde tu casa de vacaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que te da mucha más flexibilidad pues, para el desarrollo de la profesión. Y esta foto me la mandó mi amiga Elena Brachtel, que es una patóloga en el Massachusetts General Hospital, y me mandó una foto diciendo: Juan Antonio, como ves, en el Mass General todavía no ha llegado la digitalización. Y esto básicamente es bastante representativo del escritorio de cualquier patólogo. Ustedes se pueden imaginar, si a mí este es mi escritorio y me llama algún compañero, algún clínico, me llama el doctor Zabaleta y me dice: oye, ¿qué me puede decir de la biopsia que te mandé ayer? Pues claro, yo le digo: bueno, pues John, dime cómo se llama la señora y te llamo dentro de media hora. Y me tiro esa media hora pues aquí abriendo las carpetas a ver si encuentro la laminilla correspondiente a la paciente que a ellos le interesa. Hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Como todo está digitalizado y todo lo tenemos en nuestro archivo digital, John, ¿cómo se llama la paciente? Tal, empiezo a teclear el nombre de la paciente y la imagen, pues enseguida me aparece y puedo resolver esa cuestión sobre la marcha, más que posponer el tener que hacer esto. Es decir, que la vida y la práctica de la profesión nos lo hace más fácil. Bueno, como he dicho antes, pues fui un miembro del Comité de Implementación de Patología Digital, ¿no? Y obviamente, pues estamos bastante satisfechos con lo que hemos conseguido, ¿no? Pero la pregunta es: ¿cómo se sienten nuestros compañeros después de haber transicionado a la digitalización? ¿Merece la pena? ¿Están nuestros compañeros más felices después de haber digitalizado el servicio? Y para responder a esas preguntas lo que hicimos fue una encuesta a nuestros 23 patólogos, ¿no? Y lo primero que quiero enseñarles es la distribución etaria
de nuestros patólogos, porque algunos de ustedes estarán pensando, hombre, claro, es que seguro que los patólogos granadinos son todos quinceañeros, son todos muy tecnológicamente aptos y por eso han tenido éxito. Pues la verdad es que si se fijan en esto, aproximadamente la mitad de nosotros tenemos más de 50 años y ciertamente un cuarto de nosotros hemos superado los 60 años. Es decir, que realmente no somos ni mucho menos patólogos adolescentes. Somos algunos de nosotros bastante entraditos en años. Y así pues tenemos gente como el doctor Miguel Cámara, que se acaba de jubilar precisamente este verano. Tuvo ciertas dificultades, pero bueno, al final obviamente lo convencimos y Miguel, pues de hecho es que no usa microscopio. De hecho, como ven, no tiene ni microscopio en su mesa porque realmente no lo usa. Y bueno, y también tenemos gente como Beatriz, que es nuestra patóloga más joven, realmente terminó la residencia hace relativamente poco y una parte muy importante de su formación la ha hecho prácticamente solamente en digital. Entonces vamos a ver cuáles son los resultados de esta encuesta, ¿no? Vamos a ver cuáles son las preguntas y qué respondieron. Lo primero es que la inmensa mayoría de nosotros reflejamos un aumento de eficiencia gracias al uso de herramientas digitales, ¿vale? Entonces le preguntamos a nuestros patólogos, bueno, ¿qué porcentaje de eficiencia crees tú que has ganado? Y básicamente nuestros patólogos lo que reflejan es que aproximadamente han ganado un 20% de eficiencia, es decir, un día a la semana, un día de cada 5. Es decir, que gracias al uso de herramientas digitales nuestra eficiencia ha mejorado en torno a ese 20%. Tengan en cuenta que esto es una impresión subjetiva. Lo que pasa es que hemos contrastado los datos objetivamente y efectivamente los indicadores de eficiencia muestran que somos un 20% más eficaces. Es decir, es una opinión subjetiva, pero que además está corroborada con datos reales. ¿Qué tal en lo que respecta a la calidad de los diagnósticos y a la seguridad del paciente? Pues básicamente el 100% de nosotros creemos que la calidad de nuestro diagnóstico es al menos igual, si no mejor, que cuando estábamos en el microscopio. ¿Por qué? Pues porque obviamente tomar medidas de una lesión es mucho más exacto, es mucho más fácil, hacer cosas como contajes de mitosis, cosas que tenemos que hacer los patólogos para ver cómo de agresivo es un tumor, es mucho más fácil y mucho más exacto en digital, etcétera, etcétera, etcétera. Además, para implementar la patología digital, uno necesita implementar, lo primero, la trazabilidad total de la muestra, lo cual tiene una repercusión importante en el grado de seguridad del paciente. Es decir, cuando yo pido una pizza, puedo ver cuál es el estado de mi pedido en la app de mi teléfono. Sin embargo, muchas veces cuando una muestra de mi paciente o un paciente del doctor Zabaleta se recepciona en un laboratorio de patología, la trazabilidad no existe. Mientras que si yo pido una pizza, sé que la pizza está en el pedido, está en la cocina, está en el horno, está en transporte, etc. ¿Por qué? Porque hay trazabilidad total de esos pasos. Sin embargo, muchas veces esa trazabilidad está ausente en los laboratorios de patología. Un laboratorio de patología digital está basado en la trazabilidad de la muestra y esto obviamente tiene una repercusión importante en la seguridad que conlleva el diagnóstico. Y esta es la pregunta del millón realmente. Después de haber probado la patología digital, indique usted su preferencia. ¿Qué prefiere? ¿El microscopio o prefiere quedarse como estamos? Y el 100% de nosotros, pues básicamente queremos quedarnos en la digital. Es decir, esto era una encuesta anónima, los patólogos tenían toda la libertad del mundo de ponernos verdes, pero parece que ninguno de ellos realmente quisiera volver a lo antiguo. Es decir, una vez que pruebas la digital, pues no quieres volver atrás porque tu vida obviamente es mucho más fácil y la calidad de tu diagnóstico es mejor. Y el servicio que ofrece a tus pacientes obviamente es mejor. Y bueno, básicamente lo que nosotros hemos estado viendo es que en esencia estamos haciendo más con menos gente y a un coste más barato de lo que venía siendo hasta ahora. Es decir, que ya no solamente el hecho de que uno subjetivamente crea que es más eficiente, es que además los datos corroboran que efectivamente somos más eficientes. Y de hecho, si están interesados en el tema, publicamos hace un par de meses este artículo en una revista Q1 nuestra, así que si están interesados, pues nada, les invitaría a que lo lean y si tienen alguna pregunta, pues con muchísimo gusto intentaremos resolverla. Entonces, bueno, nosotros llevamos ya 3 años siendo 100% digitales para el diagnóstico histopatológico, pero pensamos que esto es solamente el principio, es el principio de algo mucho más grande, que es obviamente la patología computacional. Es decir, el hecho de que los ordenadores nos van a dejar a todos sin trabajo, vamos a acabar viviendo todos debajo de un puente y aquello va a ser un desastre porque los médicos, bueno, las máquinas van a ser más listas que nosotros y nos van a reemplazar. Entonces hay gente bueno, que ve un poco la inteligencia artificial un poco así. Es que nos van a dejar sin trabajo, esto va a ser una vergüenza, no sé qué, no sé cuánto. Pero en realidad no olviden que la inteligencia artificial viene siendo una herramienta que, como cualquier herramienta, no es perfecta y que obviamente necesitamos un cerebro humano que le dé sentido a lo que la herramienta que ella nos está diciendo. Entonces me gustaría enseñarles 2 proyectos de inteligencia artificial que estamos llevando a cabo en colaboración con la Universidad de Granada. Uno de nuestros proyectos básicamente consiste en diagnosticar el carcinoma vasocelular, que es un tumor de piel muy frecuente. De hecho, el año pasado diagnosticamos 1.500 carcinomas vasocelulares de estos.
Como diagnóstico, pues bueno, es cierto que no es el diagnóstico más importante que un patólogo va a hacer en su vida. Es un diagnóstico que es relativamente fácil de resolver. A lo mejor pues tardamos entre 5 y 10 minutos en resolver un caso de estos. Pero claro, como hacemos tantos de ellos, pues obviamente la carga temporal es significativa. Entonces estamos desarrollando un modelo que básicamente lo que hace es detectar el tumor, averiguar el grado histológico al que pertenece ese tumor y tomar las medidas de la lesión y las medidas a los márgenes para decirle al cirujano, oye, el tumor está bien quitado o no está bien quitado y tienes que darle una cita al paciente y volver a ampliar el margen. Entonces, lo que pretendemos hacer con este modelo es que este modelo vuelque toda esta información en el informe anatomopatológico preliminar y que cuando el patólogo abra el caso, básicamente el algoritmo haya puesto toda la información aquí recogida en el informe. De tal manera que si el patólogo ve el informe y está satisfecho con el trabajo que ha hecho la máquina, pues simplemente clic, lo valide y básicamente lo mande al clínico. Con lo cual, pues a lo mejor uno ahorra 5 o 7 minutos. Pero claro, un ahorro de 5 minutos multiplicado por 1.500 de estos casos que vemos todos los años, pues obviamente es un ahorro de tiempo considerable. ¿Qué más cosas? Contaje de mitosis. Las mitosis son importantes de contar. ¿Por qué? Porque un tumor que tiene muchas mitosis, como ustedes saben, la mitosis es células que se están dividiendo. Un tumor con muchas mitosis es un tumor que se está dividiendo a una tasa bastante más rápida que un tumor que no tiene mitosis, obviamente. Por ello, los patólogos nos pasamos mucho tiempo intentando cazar mitosis. De hecho, un consultante de la Clínica Mayo no hace mucho me decía, Juan, ¿tú sabes cuántas horas me paso yo al día buscando mitosis? Digo, pues no tengo ni idea. Dice, pues me paso 2 horas todos los días contando mitosis. Entonces, ¿no sería inteligente tener una herramienta que básicamente nos circule o nos lleve a aquellos puntos que el sistema cree que son mitosis para que tú ya como ser humano decidas si aquello es una mitosis o no lo es? Pero por lo menos que la máquina te vaya apuntando en la dirección hacia donde tienes que ir mirando. Con el consiguiente, pues ahorro de tiempo y ahorro de recursos. En definitiva, y para no extendernos mucho más, en nuestra experiencia, la patología digital es una realidad, o sea, no es una cosa del futuro, es una cosa que es presente y que está aquí realmente para quedarse. Como hemos visto en los resultados de nuestra encuesta, una vez que un patólogo prueba la patología digital, realmente no quiere volver al microscopio, que es mucho más engorroso, que es mucho más inexacto y que te hace la vida un poquito más compleja que con las herramientas digitales. Como hemos visto también, uno no puede pensar en patología computacional si partimos de la base de un fichero analógico. Para eso tenemos que digitalizar esos ficheros y unos ficheros ya digitalizados, pues obviamente ya son susceptibles de aplicarse de técnicas de inteligencia artificial, de deep learning, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente la digitalización es la base de la patología computacional. Y finalmente, obviamente, la patología computacional no nos va a dejar en la calle, sino que va a cambiar cómo un patólogo hace la profesión, siendo más exactos, siendo más eficientes, siendo más, en definitiva, ofreciendo diagnósticos de mayor calidad que cuando lo hacíamos con el microscopio. Muchísimas gracias por su atención y si el tiempo y la presidencia permite, pues con mucho gusto intentaremos resolver alguna pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias. Justo a tiempo, 17 segundos te has pasado, pero no mucho más. O sea que tenemos 5 minutos, yo permitiría 3 preguntas y si es posible una para cada ponente, mejor. Entonces, os animo por favor al que quiera hacer esta pregunta que no se puede reprimir, que lo haga ahora. Bueno, pues si no, tengo yo algunas preparadas, pero quería ver si... Empezamos, bueno, pues vamos a hacer, cuando ya que estaba seguro Antonio, que esto sabemos que se manejan un montón de datos son muy pesadas las imágenes. ¿Esto cómo se paga? Porque la crisis que tenemos es una crisis que nadie quiere invertir, no tenemos muchos recursos y abordar una transformación de ese tipo debe de ser muy costoso. Entonces, ¿cómo se puede abordar esto? Claro, es una pregunta porque obviamente todo esto está muy bien, pero... ¿Se oye? Pero claro, la pregunta es, bueno, obviamente hay que pagarlo, ¿no? Entonces, todo depende en realidad, en nuestra experiencia, en cómo de eficiente uno se vuelva. Unas ganancias de eficiencia en torno al 20%, hay varios modelos y en nuestra propia experiencia estamos contando números y realmente parece que la amortización de esta inversión se hace entre el segundo y el tercer año. Es decir, gracias a las ganancias de eficiencia que la patología digital permite, pues en cuestión de 2 o 3 años es posible amortizar el dinero. Teniendo en cuenta que la vida media de estos productos viene a ser en torno a los 5 años, eso quiere decir que te deja un tercer, un cuarto y un quinto año en el que realmente te está ahorrando dinero.
¿Por qué? Pues porque básicamente vienes a ser más eficiente y puedes asumir mayor carga asistencial con el mismo número de gente. Esa básicamente es la base que permite la amortización Perfecto. del proyecto. Pues muchas gracias. Vamos, si alguien quiere una pregunta, que levante la mano, si no, voy a la siguiente, que le va a tocar a John. Yo he oído por ahí que estas impresiones también se hacen sobre órganos, y puede haber, entonces me gustaría que puedas darnos una visión de cómo está la impresión de órganos vivos. Sí, bueno, la impresión de órganos vivos todavía está un poco lejana. Hay sitios en los que ya se está imprimiendo piel. En nuestro hospital también tenemos en Biodonostia un proyecto para imprimir cartílago, pero la mayor limitación de esto es el espesor de lo que imprimimos. Porque cuando imprimimos plástico o resina, podemos imprimir el grosor que queramos, pero si estamos imprimiendo órganos vivos, necesitamos darle vascularización. Entonces, a medida que aumenta el grosor, más difícil se hace conseguir que llegue sangre. Por eso, piel, córnea, cartílago son tejidos que ya se están imprimiendo, se está trabajando pues, para lesiones timpánicas, para lesiones de tabique nasal, para grandes quemados, pero va a ser un reto muy difícil de abordar, pues hacer un páncreas real, ¿no? Sería ideal, ¿no? Para todos los diabéticos, pues si hacemos un páncreas nuevo, perfecto, pero eso todavía está un poco lejos. Bueno, pero esperamos que no se demore mucho. ¿Más? ¿Alguien se anima? ¿Más preguntas? Pues vuelvo a hacer una pregunta. Yo creo que hemos visto muy sencillo de implementar, por lo menos a mí me ha parecido, todas estas innovaciones en realidad virtual, realidad aumentada. ¿Por qué no se expande más? ¿Cuáles son las barreras que tú ves para adoptar estas cosas que son tan útiles para los pacientes, tan útiles para los profesionales? Bueno, barreras hay. La que se ha roto más fácilmente ya es la barrera de adopción, de conocimiento, de demanda, que es la que costó y es la que, bueno, pues ya paulatinamente ya no tienes tú que ir a hacer la performance de tecnomagia, que llamamos nosotros, ¿no? De empezar a enseñar las cosas y a partir de ahí se les iluminaba la idea y empezaban a aparecer no una, que era el segundo problema, esto sirve para todo. Entonces a partir de ahí había que aterrizar. Entonces ya es muy concreto y en el caso también de, bueno, hay mucha referencia, mucha evidencia clínica, mucha en otros, bueno, a nivel mundial, entonces ya en esa barrera ya se sabe muy claro en qué se puede aplicar. Y la otra es, como siempre, tenemos una dependencia de la tecnología que tenemos. O sea, por un lado, cuando planteamos un proyecto de estos, no un desarrollo ya aplicado, sino cuando vamos a un proyecto a 3, 4 años de proyecto europeo, por ejemplo, ¿no? Que tienes que pensar que en 4 años vamos a estar desarrollando esto. Lo que hemos aprendido, y ya es bastante también un poco global, es poner una parte del trabajo, un paquete de trabajo, por decir así, que es la parte agnóstica de la tecnología. Es decir, vamos a generar algo, porque antes el problema era que empezábamos un proyecto en 2012, lo terminábamos en 2015 y era la bomba para llevar a una feria, pero nosotros sabíamos que si alguien quería implementarlo era, por lo que he comentado en la ponencia, tan obsoleta la tecnología, entre comillas lo de obsoleta, claro, porque para alguien que lo ve por primera vez es como algo alucinante, pero tan obsoleta que no era factible llevar eso a una implementación directa ya de uso. Entonces, al final, la parte importante, como se ha hablado dentro de aquí, no deja de ser software. Entonces, la parte del software es la parte que es la parte del algoritmo, es la que es la parte agnóstica y luego tienes que ir implementándolo en las evoluciones. Y el mayor gap son la evolución de los dispositivos. Pero sí es verdad que estamos en un momento, sobre todo esta temporada 2020, que todas estas gafas, fabricantes, el problema del estándar, no hay un estándar, entonces la competencia, está Apple, está Google, está Microsoft, está tal, lo de siempre, entonces al final, pues si tengo un iPad o tengo un Android, pues por ahí es la misma barrera, pero bueno, se va solventando. Muchas gracias. Una pregunta. Bueno, a mí lo que como anestesista de la cirugía ambulatoria me ha encantado el proyecto esto de disminuir la ansiedad preoperatoria. Y estáis en el estudio, estáis llevándolo a cabo, ¿no? A mí me gustaría que, bueno, pues ponerme en contacto contigo y vosotros poder usar aquí en Donosti ese programa para disminuir la ansiedad preoperatoria, que es, yo ya sé que disminuyendo la ansiedad a los pacientes antes de entrar en quirófano se disminuye 2 puntos, eleva la escala visual analógica del dolor, que es el problema, bueno, de todos. El dolor postoperatorio. Es una gran oportunidad porque sois vecinos, ¿eh? O sea que... De acuerdo. ¿Alguien más se anima? Tratamos de ser rigurosos con el tiempo, pero una pregunta más podríamos aceptar.
Pues entonces, muchísimas gracias, gracias a la organización, gracias a los excelentes ponentes, gracias a todos vosotros.